verso 3 en adelante vamos a estar tomando. Y la semana pasada alcanzamos a realizar 2 de 3 puntos. El primer punto fue que Dios nos hizo nacer por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y eso lo recalcamos claramente y terminamos concluyendo y diciendo que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra confesión si no hubiera habido resurrección. La resurrección, uno de los milagros más evidentes. La resurrección, uno de los milagros más maravillosos, porque dijimos que había algo que Jesús tenía que hacer, para lo cual nació. Jesús nació para morir y para ir a la cruz. Ese fue el propósito de su nacimiento, de su ministerio, de su obediencia y de su vida. Él tenía que ir a la cruz y Él tenía que morir. ¿Y por qué tenía que morir? Porque tenía que ser resucitado. Cada etapa, cada paso, cada proceso que Jesús tuvo que enfrentar tenía un propósito para que tú y yo hoy día podamos recibir la salvación. Él tenía que ser levantado de entre los muertos. ¿Y quién fue el encargado de levantar a Jesús de entre los muertos? Dios, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo, que entra en acción, y ese mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos es el que nos da vida a nosotros a través del poder que hay en el Evangelio. Hasta ahí quedamos claros, ¿verdad? El segundo punto era que Dios nos hizo nacer por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, que de alguna manera establece y enseña, ¿verdad?, el propósito que tiene Dios a través de su palabra de darnos vida y de quebrantar nuestro corazón y hacer una transformación interna de lo que es la obra del Señor. Y en el tercer lugar, el versículo 18 dice que nos hizo y que nos rescató de nuestra mala manera de vivir que teníamos de parte de nuestros padres. Dijimos que en estos versículos que leímos extensamente en este capítulo había un término que se iba repitiendo, y ese término era la incorruptibilidad. ¿Sí o no? Dijimos que la sangre de Cristo es el precio que se pagó por nuestro rescate. No se pagó oro ni se pagó plata. ¿Por qué no se pagó oro ni se pagó plata? Porque tienen un valor menor al que tiene la sangre de Cristo. Y porque el oro y la plata tienen un valor perecedero, que perece, que cambia todos los días. Pero la sangre de Cristo tiene un precio y un valor eterno, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. También dijimos que la incorruptibilidad, Dios nos hace nacer y nos hace nacer a una vida diferente. ¿Cómo es esa vida? Vida eterna. No es solamente un maquillaje, no es solamente que nos hace un tipo bonachón, no es solamente que lo hace a usted una hermana carismática, una hermana simpática, no, sino que el Señor realiza una obra maravillosa de transformación y con ello nos da y nos regala la vida eterna. Porque el sacrificio fue hecho y derramado a través de una sangre preciosa que tiene un valor eterno. El regalo que obtenemos, por tanto, es un regalo eterno que es la vida eterna. Y ahí explicamos también el hecho de que nosotros profesamos y creemos que la salvación es un regalo de Dios y que no podemos perderla semana tras semana y recuperarla, sino que la salvación es entregada de una vez y para siempre. ¿Y qué pasa con aquellos que pecan y pecan y pecan y caen y pecan y caen y van a la iglesia igual? Nunca han sido salvos. ¿Todos escucharon el mismo sermón? Sí. Amén. Estamos claritos entonces, ¿verdad? Dios nos rescató por medio de la sangre de Jesús. Nos levantó como levantó a Jesús de entre los muertos y nos llamó a la vida mediante su palabra, que es la que a nosotros nos vivifica. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Primera de Pedro capítulo 1, versos 3 y 4. A una esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza que nos hizo nacer el Señor? Viva. Una esperanza viva, es una esperanza que se mueve dentro de nuestro ser y es una esperanza que trae promesa y que nos anima y nos alienta en los momentos más difíciles de nuestra vida. Nos hizo renacer por la resurrección. Y la tercera manera, el que el Señor nos hace renacer, y es lo que corresponde hoy día,
nos hace nacer de nuevo a cada uno de nosotros es llamándonos. Y vamos a ir por favor a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía y estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¡Qué desafío más grande! ¡Qué desafío más grande y qué llamado más grande y más poderoso, hermano! Como hijos obedientes, no se conformen. Si hay algo que el ser humano tiene y si hay un problema con el cual luchamos y nos enfrentamos, es que el ser humano es fácil de acomodarse a las situaciones. El ser humano es fácil de acomodarse cualquiera sea la circunstancia en la que está. Pero cada uno de nosotros tiene que luchar en no acomodarse o conformarse con los deseos que antes teníamos, viviendo muchas veces, cometiendo errores, pecando, fallando, defraudando. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos muchas veces en ignorancia. Entonces el apóstol Pedro, nos hace un llamado aquí. Pedro nos está diciendo que vivamos de una manera diferente ahora. ¿Debido a qué? A que algo sucedió en el pasado. ¿Y qué era lo que había ocurrido en el pasado? Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Este acto de llamamiento, de llamarnos, es la manera en que Dios nos hace nacer de nuevo. Él nos rescata con la sangre de Cristo, como dijimos, nos resucita entre los muertos y nos llama a la vida en unión con Él. Es imposible tener nueva vida, es imposible nacer de nuevo si no estamos en una unión permanente con el Señor. Aquel que ha nacido de nuevo es alguien que desea y que anhela estar con Cristo. Que anhela estar con Cristo. Que anhela estar en presencia del Señor. Que anhela que todos los días la compañía del Señor sea primordial en su vida. Pueden fallar las amistades, pueden fallar la familia, pueden fallar los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio. Pero quien no puede fallar en nuestra vida es Dios. Es Cristo. Y para comprender qué nos sucede cuando Dios nos llama de esta manera, es útil que hagamos una distinción del llamamiento. Existen dentro del ámbito teológico dos llamamientos. El llamamiento general, que se aplica a todo el mundo cuando se predica el Evangelio, y también está el llamamiento especial, que es un llamamiento que solamente lo escuchan los que son escogidos y los que son llamados a salvación. Vamos a hablar un poquito de esto. Dios nos llama de esta manera. Es útil distinguir el llamado general que se aplica a todo el mundo cuando se predica el Evangelio. Vean lo que dice el versículo 23 y verso 25 de este capítulo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio es predicado a todo el mundo. Hoy día, a través de la universalidad, a través de todo lo que se mueve, hermano. Hoy día está ocurriendo algo al otro lado del mundo y nosotros lo estamos viendo vía satélite en el mismo momento en que está ocurriendo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando cayeron las Torres Gemelas? ¿En qué año fue eso? Siempre lo pongo problema cuando les pido fecha, ¿no? El Alzheimer hace lo suyo. ¿Cuándo fue que cayó las Torres Gemelas? 2011. Y de alguna manera, lo que estaba ocurriendo allá, nosotros lo estábamos viendo en el mismo momento en nuestro televisor. Entonces, de alguna manera, hermano, hoy día tenemos algo tan maravilloso como ese, el Internet, que de alguna forma nos une y nos muestra toda la realidad de lo que el mundo está ocurriendo.
Cuando estuvo el tsunami en Indonesia, también nosotros lo vimos en vivo y en directo, cómo ocurrió y los destrozos que ocurrieron allí. Cuando Chile también enfrentó su terremoto hace algunos años atrás, en el sur del país, lo vieron inmediatamente al otro lado del mundo, porque de esa forma, hermano, es como está hoy la sociedad. Y nosotros como iglesia, como cristianos, tenemos que tomar esta parte y tenemos que usarla también para la propagación del Evangelio. Para la propagación del Evangelio. Donde quiera que usted esté, en cualquier rincón de este mundo, usted hace una publicación por Facebook y a través de las redes se esparce por todo el mundo. Entonces, ¿qué me quiere decir, pastor? Yo quiero decirle que usted llene sus redes sociales, no con fotos del perfil. Llene sus redes sociales con la palabra de Dios, con textos bíblicos, ¿Cómo me alegro cuando los hermanos ponen en su estado palabra del Señor, palabra que edifica? ¿Sabe por qué? Porque hay momentos en que algún hermano de la congregación, o no de la congregación, o fuera, tal vez está pasando alguna situación difícil. Pero él ve, y no lo hace de curioso ni de copuchento, sino que él ve el estado que usted subió. Y puede que Dios le hable a través de ese estado. Por eso no suba fotos, hermano. Suba estados bíblicos, suba la palabra, comparta, transmita la palabra del Señor. ¿Qué le dice a usted que uno de sus estados de WhatsApp el día de mañana no le va a tocar profundamente a un familiar suyo inconverso? Hoy vamos a ver en qué está Lavero. A ver, veamos qué está haciendo Lavero. Y ¡pum! En vez de mostrarla comiéndose un asado, Lavero, mejor que la muestre poniendo un texto bíblico y una palabra que puede ayudar a cambiar y a transformar la vida de una persona. El Evangelio es predicado a todo el mundo, pero no todos nacen de nuevo. Por eso hablamos de un llamamiento general de Dios a través del Evangelio. Mire, domingo tras domingo, la iglesia, todos escuchan el mismo sermón. ¿Por qué en uno da resultado y por qué en otro no da resultado? Porque hay un llamamiento general que es el que escuchan todos ustedes. Pero hay un llamamiento especial que es el que trae y provoca el Espíritu de Dios en la vida de algunos de ustedes. No en todos ustedes. Y siempre el predicador, o el día jueves, el predicador está llamando a la búsqueda, al arrepentimiento. Pero algunos dicen, no, yo estoy muy joven, no, todavía esperemos un poquito más. Pero hay otros que escuchan la voz del predicador y enseguida se arrepienten. Y enseguida se sienten pecadores y enseguida el efecto de la palabra es realizado en su corazón. Hay una diferencia entre el llamado general y el llamado especial. El tema es que el predicador no sabe a quién Dios está llamando de forma especial. Así que el predicador tiene que predicarle y enseñarle a todos de la misma forma. El llamamiento general, la palabra predicada es el Evangelio. ¿Qué es lo que predicamos los predicadores? El Evangelio. Eso es lo que debemos predicar, hermano, el Evangelio. Dice un teólogo, mientras menos se cruce el predicador entre el sermón y el auditorio, el sermón va a ser mucho más valioso. Porque hay iglesias, ¿verdad?, donde usted va a escuchar al predicador hablar solo de sus viajes, de su testimonio, de lo que le pasó, y pocas palabras, uno que otro texto. Mientras el predicador menos se cruce entre el sermón y el auditorio, el sermón va a ser efectivo y va a ser bendición para la iglesia. El Evangelio es predicado. ¿Qué tenemos que predicar? Dígale que está a su lado, tienes que predicar el Evangelio. El llamamiento general, la palabra predicada es el Evangelio. El Evangelio entra por los oídos de todos los oyentes que están espiritualmente muertos. Todos lo escuchan de la misma manera. Es un sermón para todos. Todos lo están escuchando. Pero algunos viven y algunos tienen fe. ¿Por qué? Porque algunos ciegos ven y algunos sordos oyen. Porque se hace un llamamiento. Y este llamamiento siempre crea lo que ordena. Jesús se para frente a la tumba de Lázaro y ¿qué le dice a Lázaro? Lázaro, sal fuera. O sea, la voz, el llamamiento, la autoridad que tiene, lo que dice la palabra de Dios es lo que genera. Entonces cuando el predicador está hablando y está declarando vida espiritual sobre la iglesia, eso es lo que el poder de Dios está haciendo a través del Espíritu Santo.
Eso es lo que tiene que hacer, pero no lo va a hacer, ojo, en todo el mundo. No lo va a hacer en todo el auditorio que está presente, sino que lo va a hacer en los corazones a los cuales Dios ya tiene determinado que dicha palabra o dicha predicación sea una bendición para Él. La respuesta al llamamiento se afirma de maneras diferentes. En el Nuevo Testamento, en el versículo 23, algunos nacen de nuevo. ¿Cómo dice que nacen de nuevo? De una simiente incorruptible por la palabra de Dios. El Evangelio se predica a todo el mundo y la simiente queda sembrada en algunos. Esa es una forma de decirlo. Otra de decir es que algunos son llamados. Y este llamamiento no es el mismo que el llamamiento general que todos reciben externamente en la predicación del Evangelio. Más bien es el llamamiento eficaz o el llamamiento eficiente, como se le conoce dentro del ámbito teológico. El llamado eficaz interno de la triunfante palabra de la creación es el llamamiento de Jesús que se realiza en la tumba de Lázaro. Él le dice a un muerto: Lázaro, ven fuera. Y el llamamiento crea lo que ordena, o sea, le da vida. Y Lázaro sale de donde está. Esa es la diferencia. Como Lázaro hoy día, muchos pueden estar muertos espiritualmente aquí. Y podemos decirle: hermano, levántate de esa muerte espiritual, pero no todos van a vivir. Solamente aquellos a los cuales Dios tenía determinado que hoy, a las 12:15, 12:20 del día, escucharan el llamado. Solo lo que tenía Él determinado. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad, desde la fundación, antes de la fundación del mundo. El llamamiento interno es la voz soberana y creativa de Dios que no se puede detener. Repito eso. El llamamiento interno es la voz soberana y creativa de Dios que no se puede detener. Por eso es que nosotros, dentro de nuestras doctrinas, tenemos el llamamiento eficaz y lo enseñamos y lo profesamos y lo creemos. Porque creemos que nadie sobre la tierra es tan poderoso como para rechazar el llamado de Dios. A diferencia del arminiano. El arminiano dice: no, que uno escuche, puede, yo decido según mi estado de ánimo, decido si me arrepiento o no me arrepiento. No, eso no es así. Cuando la palabra de Dios llega a través del Espíritu Santo a la vida de un hombre, no hay nada que lo pueda retener. Esa palabra lo va a quebrantar y ese hombre, esa mujer va a terminar arrepintiéndose. ¿Por qué? Porque nadie sobre la faz de la tierra tiene el poder de soportar el llamado que el Señor hace. Y tú me dices: bueno, pastor, ¿y cómo lo podemos ver? Mire, usted sabe la historia del profeta Jeremías. ¿Cuántos conocen Jeremías? ¿Quién era Jeremías? Uno de los profetas mayores. ¿Cómo se conocía Jeremías? Como el profeta llorón. ¿Y por qué se le conocía como el profeta llorón? No era porque el tipo era de alguna manera afeminado y lloroncito, no. Es porque el mensaje que él le tocaba transmitir era un mensaje duro, era un mensaje que estaba advirtiendo al pueblo del cautiverio si no se arrepentían. Así que su mensaje no era fácil, era un mensaje difícil, duro. Y dice la Biblia en Jeremías 20 que cada vez que él abría sus labios para profetizar, o terminaba en la cárcel o terminaba apaleado. Así que dígame usted, ¿quién le gustaría ese tipo de predicación? ¿A quién le gustaría ser ese tipo de predicador que termina o en la cárcel o apaleado? Y llega un momento depresivo en la vida de Jeremías. Un momento que llega a la mayoría de los cristianos. Un momento depresivo. Y él dice: no voy a hablar más en nombre de Dios. Eso está en Jeremías 20, después usted lo busca en su casa. No voy a hablar más en nombre de Jehová, porque cada vez que yo hablo, o me persiguen, o me bofetean, o me encarcelan. Guardaré silencio, dice él, no voy a hablar más. Pero el versículo más abajo dice: no obstante, había dentro de mí, metido en mis huesos, un fuego que aunque traté de sufrirlo y callarlo, no pude. Y dice: más fuerte fuiste que yo, Señor, y me venciste. Yo siempre digo que los tontos andan luchando y peleando con Dios allá afuera. No, dice: estoy enojado con Dios. No, ¿qué cosa más tonta? Porque al final, tarde o temprano en nuestra vida, vamos a terminar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Como nuestro escudo nacional.
¿Por la razón o la fuerza? Dios nos llama a través de la razón, pero cuando no obedecemos a través de la razón, tiene que usar otros métodos. Y Jeremías dijo, yo me callo, ya no voy a predicar, ya no voy a hablar más. Pero había un fuego metido en sus huesos. En sus huesos dice él que estaba el fuego, wow. Es algo que, hermano, yo siempre enseño cuando tengo la oportunidad de enseñar a pastores. Si hay algo que a nosotros los pastores nos sostiene, es el llamado. Si yo tuviera la oportunidad un día de escribir un libro, hermano, no tengo tantas anécdotas y tantas vivencias. Pero de todas las anécdotas y vivencias que me ha tocado vivir en mis 27 casi años de ministerio, si estoy hoy día donde usted me ve parado, es solamente por el llamado que Dios me ha hecho. Porque muchas veces he querido renunciar, muchas veces he querido claudicar, muchas veces he tenido muchas ofertas muy buenas. Muy buenas. Pero ¿qué es lo que a mí me sostiene y me mantiene todavía predicando la palabra del Señor? Es el llamado. Han habido momentos de soledad en mi vida donde no he visto a nadie por ningún lado, solo. Pero ¿qué es lo que nos sostiene y nos mantiene? El llamado. Por eso es que yo digo siempre que para entrar al ministerio el hombre tiene que ser llamado. No porque sea un tipo bonachón, porque se sabe San Juan 3:16, porque fue al seminario, ven para acá, no. Hermano, le hacemos un daño tremendo a la gente cuando la gente no tiene el llamado, porque va a pasar momentos muy difíciles. Iglesias se destruyen, matrimonios se separan. ¿Por qué? Porque él pensó que Dios lo había llamado y Dios no lo había llamado. Es el llamado el que nos sostiene, ese llamado interno que está metido hasta en nuestros huesos. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿y yo cómo sé que al final Dios es el que me llamó y que no fue parte de la emoción? Van a haber evidencias en su vida que le van a decir y a dejar claro que usted es un llamado por Dios. ¿Cómo se siente usted cuando peca? ¿Alguno se siente bien? Porque si se siente bien, entonces póngase en duda ahora mismo. Pero cada uno de nosotros cuando pecamos y le fallamos a Dios, ¿cómo nos sentimos? Podridos, nos sentimos mal. Hoy dije que yo no iba a mentir más y estoy mintiendo. Dije que ya no iba a caer en el vicio y caí en el vicio. Entonces está la diferencia entre el que es llamado y el que no es llamado por Dios. Porque el que no es llamado por Dios le da exactamente lo mismo y viene a la iglesia como si no hubiera pasado nada. Pero el que es cristiano, llamado por Dios, que ha recibido la salvación y que está seguro en su corazón con esa salvación, va a sufrir con su pecado. No le digo que va a dejar de pecar, porque vamos a dejar de pecar hasta el día que estemos siendo, hermanos, velados. Ahí vamos a recién terminar de pecar, dejar de pecar. Entonces ánimo, diga que está a su lado, ánimo. Ánimo, hermano, que vamos a seguir fallando. Pero yo no estoy dando permiso para que usted vaya y se convierta en un pecador empedernido, sino que le estoy diciendo que ese llamado es la voz soberana y creativa de Dios, que no se puede detener. Imagínense que Dios dijo, sea la luz. Y la luz fue. Aleluya. Haya división, expansión de los cielos. Que se cree toda clase de peces en el mar. Que hayan pájaros en los cielos, la tierra. Y todo fue así en el momento en que Dios lo ordenó. ¿Y usted cree que nosotros, un simple mortal, le puede cerrar el corazón a Dios? Eso es imposible, eso es necedad. Dios habla no solo al oído y a la mente, sino habla al corazón. Su llamamiento interno de corazón abre los ojos del corazón ciego y los oídos del corazón sordo y hace que Cristo aparezca como la persona supremamente valiosa que en realidad es. Lo hemos hablado domingos anteriores. Aquel que no tiene a Cristo en su corazón, aquel que no se ha arrepentido, que no ha sido salvo, ve a Cristo como cualquier cosa, lo ve como ve y honra a cualquier otro Dios o a cualquier superstición o a cualquier religión. Pero el hombre y la mujer que ha sido convertida y ha tenido un cambio en su vida, ahora ve a Cristo como lo más valioso que pudo haberse encontrado en la vida. ¿Para cuántos de ustedes Cristo es lo más valioso? Amén. No es ni su cuenta corriente, ni su casa, ni su auto. Lo más valioso es haber encontrado a Cristo. Amén. A Cristo con entusiasmo, como el tesoro que Él es. Eso es lo que Dios hace cuando nos llama mediante el Evangelio. Vaya por favor a 1 de Pedro 2:9. Es un texto muy conocido por nosotros. Mas vosotros sois. Usted diga más, yo soy.
A ver, de nuevo, más. Yo soy. Linaje escogido. ¿Qué le dice a usted eso, linaje escogido? Linaje escogido. Que entre muchos Dios lo escogió a usted. Un linaje escogido. Entre muchos Dios decidió escogerlo. ¿Qué más? Real sacerdocio para presentar ofrenda y sacrificio cada día al Señor. Nación santa. Y cuando hablamos de santidad, ¿de qué estamos hablando? ¿De que todos logremos llegar a tener una aureola sobre nuestra cabeza? No, cuando hablamos de santidad estamos hablando de un pueblo apartado. Ahí es lo que está queriendo decir. Real sacerdocio, nación santa. Un pueblo adquirido por Dios. Apartado, ¿para qué? ¿Para qué fuimos apartados? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí voy de nuevo con lo que dije delante. Buscar toda la forma y buscar todos los métodos posibles para cumplir con eso. Anunciar las virtudes. No todos ustedes van a poder estar en el púlpito para predicar. A mí me encantaría regalarle un púlpito que se llegue cada uno de ustedes a su casa y ahí pueda estar en el púlpito predicando. Pero ¿cuál es la mejor manera que nosotros tenemos de anunciar el Evangelio, anunciar las virtudes? Allá donde usted va a hacer ejercicios. Los que hacen, ¿cuántos hacen ejercicio aquí? A ver. No tengo vergüenza. Bien, sígalo haciendo por el bien de su salud. Amén. Bueno, cuando va para allá, usted lleve la palabra del Señor a esas vidas. Siempre se da la instancia para conversar. ¿Qué dice 1 de Pedro 5:10? Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. De tal vez el texto más claro que todos acerca del poder singular del llamado internamente y eficaz. 1 de Corintios. Vamos a 1 de Corintios, por favor. Capítulo 1. Versículo 22 y versículo 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Todos oyen el Evangelio. Lo oyen los judíos, lo oyen los griegos, pero algunos judíos y algunos griegos experimentan algo en el Evangelio. Dejan de ver a Cristo como piedra de tropiezo y como locura, y ahora lo ven como poder de Dios y como sabiduría de Dios. ¿Qué ocurre en ellos para que luego de verlo como un tropezadero, para que luego de verlo como algo difícil de tratar, ahora lo ven como sabiduría y como un llamado especial, como poder y sabiduría? Ocurrió algo en ellos internamente, que ahora ven que la sabiduría realmente está en Cristo y no en los filósofos de aquella época, ¿verdad? Cuando hablamos de los griegos, estamos hablando de los más grandes filósofos que han habido en la historia de la humanidad. Entonces aquel griego que se convertía dejaba de ver la sabiduría misma griega de los filósofos como algo en lo cual aferrarse, sino que ahora veían a Cristo como el poder y la sabiduría de Dios. Ese es un cambio creativo. Dios le abre sus ojos y ellos vieron a Cristo por el poder y la sabiduría que Él tiene. Y esa es la tercera manera en que Dios llama a sus escogidos. Nos hace nacer de nuevo. Nos rescata del pecado y nos rescata de la ira por la sangre de Cristo. Paga la deuda que los pecadores teníamos que pagar. ¿Cómo dijimos que se pagaba el pecado? ¿Cómo se pagaba el pecado? Hay dos formas de pagar el pecado. ¿En el infierno o en la cruz con Cristo? Nos llama de la oscuridad a la luz y de la muerte a la vida a través del poder que hay en el Evangelio. Y nos dio ojos para ver y para oír. Hizo brillar en nuestros corazones la luz de la gloria de Cristo a través de su palabra. Y esa palabra ahondó de una manera maravillosa en nuestra vida.
Ojalá que todo creyente entendiera lo glorioso que le sucedió. Ojalá que todos pudieran entender, razonar y analizar lo grandioso que le ocurrió a usted. Que no fue algo pasajero, que no fue un maquillaje, que no fue una mera adaptación al Evangelio, sino que realmente hubo un cambio en su interior. La palabra del Señor hizo vida en usted. Importante saber lo que Dios hizo por usted y en usted. Usted fue rescatado con la sangre incorruptible de Cristo. Dígale a que está a su lado, eres valioso. Eres valioso. ¿Y por qué eres valioso? No por lo que tú eres. Eres valioso por el precio que se pagó por ti. El precio que se pagó por nosotros fue grande. Usted fue rescatado con la sangre incorruptible de Cristo. Fue levantado con Cristo de entre los muertos a una esperanza viva y a una esperanza eterna. Fue llamado de entre los muertos a la vida, como Cristo llamó a Lázaro. Y vio Lázaro a Cristo como un tesoro, más allá de lo que él había vivido y más allá de lo que él había conocido de Cristo, porque la Biblia dice que Jesús era prácticamente amigo de ellos y que regularmente visitaba Betania. Pero una vez que Lázaro es resucitado, ya no ve a Jesús como un amigo, lo ve de una forma diferente. Lo ve realmente como Él es, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, porque nadie hubiera podido levantarlo después de haber estado muerto tantos días. Es lo que ha pasado con nosotros, así que valoremos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Usted nació de nuevo. Mira que está a su lado y pregúntale, ¿naciste de nuevo? Pregúntale. Usted nació de nuevo, lo recibió, lo confesó y fue salvo. Cada vez que usted tenga una situación difícil, porque la vamos a tener. No somos predicadores fascinerosos que le vamos a decir, hermano, usted aquí para adelante va de victoria en victoria. No, en alguna vez le va a tocar la derrota. La próxima vez que usted vea Romanos 8:28. ¿Cuántos son amigos de Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también los glorificó. La columna vertebral de la salvación, el Ordus Saluti, como se conoce, o el orden de la salvación. Sabemos, dice el apóstol Pablo. Ese sabemos habla de una seguridad absoluta, no al lugar a la duda. Estoy seguro, Pablo está diciendo, yo estoy ciertamente seguro que a los que aman a Dios, ¿cuántos aquí aman a Dios? Amén. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas buenas y malas le van a ayudar y le van a redundar en bien. Los problemas que usted está enfrentando hoy en día tienen un propósito y una razón de ser en su vida. Hacerlo crecer, quebrantar el orgullo, quebrantar la autodependencia. Porque a veces pensamos que tenemos todo controlado, pero de pronto llega una enfermedad que nadie sabe por qué, ni cuándo, ni por dónde vino, y nos sentimos tan débiles y tan falibles. Entonces Dios tiene que enseñarnos. ¿Por qué? Porque nosotros amamos a Dios y decimos que le amamos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo, lo bueno y lo malo. Dígalo conmigo, lo bueno y lo malo. Como dice la alabanza, recibiré solamente el bien, como lo decía, y el mal rechazaré. No. Quisiéramos nosotros en nuestra humanidad, en nuestro egoísmo, en nuestra comodidad recibir solamente bienes. Pero en la vida van a haber momentos que son difíciles. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué Dios nos llamó al Evangelio?
¿Por qué Dios nos llamó a militar la fila del Evangelio? Porque hay un llamado y un propósito que tiene que cumplirse en nosotros. Hay un llamado, hay un propósito que se tiene que cumplir en nuestra vida. A veces hay cosas que nosotros tenemos planificado, programado, y Dios nos saca de ese propósito y de ese programa, y muchas de las cosas que nosotros enfrentamos tenían un propósito más profundo y más radical que de alguna manera lo que nosotros habíamos planeado. Dios tiene para nosotros propósito. Dígale a que está a su lado, Él tiene un propósito. Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Y no siempre es que tú seas grande, que seas millonario, que seas un conquistador. No, a veces hay propósitos tan importantes como el que seas cada día más santo. Es el principal propósito de la voluntad de Dios. Porque a los que antes conoció, esa palabra conoció, muchos la traducen como a los que antes amó. Porque nos amó desde antes de la fundación del mundo. A los que antes amó también los predestinó. Cuando hablamos de predestinar, estamos hablando de que Él ya conocía y tenía todo establecido. Él sabía que hoy día, a esta hora, nosotros íbamos a estar compartiendo la mesa del Señor. Él ya lo sabía. Desde antes de que usted nazca, Él ya lo tenía establecido. Muchas de las cosas, hermanos, por no decir todas las cosas, están en la voluntad del Señor, en su propósito. Los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿A quién tiene que parecerse la iglesia? A Cristo. Cada día parecernos más y más a Cristo. Él dijo, aprendan de mí porque yo soy manso y humilde de corazón. Si hay algo que tiene que tener el cristiano, mansedumbre y humildad. Mansedumbre y humildad. Dígalo conmigo. ¿Qué tiene que tener? Mansedumbre y humildad. Y cuando hablamos de mansedumbre, dejarse enseñar. No, si yo me lo sé todo. Esa persona no piensa con mansedumbre y con humildad. Para que seamos conforme a la imagen de su Hijo, el primogénito entre muchos hermanos. Vamos al otro versículo, hermano, por favor. Y a los que predestinó. Muchos de ustedes nacieron en hogares católicos. ¿Cuántos católicos tenemos hoy aquí? Ex-católicos. El término católico significa universal, no se asuste. Católico significa universal. Cuando digo católico, apostólico, romano, hay póngase nervioso. Pero católico es universal. ¿Cuántos de ustedes nacieron en hogar católico, apostólico, romano? Hicieron todos los sacramentos de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero usted estaba predestinado. El propósito de Dios era que usted nazca ahí en la guatita de esa mamá, que usted tenga esos hermanos, que usted reciba esa educación, pero Él tenía un día preparado para llamarlo y rescatarlo a usted, darle la salvación y hacer de usted una nueva criatura. A los que predestinó a esto también los llamó. Yo no sé cómo Dios los llamó a usted. A muchos de ustedes los llamó a través de una predicación. A muchos los puede haber llamado a través de la letra bíblica de una alabanza. No sé si puede haber usado un predicador, un buen erudito, un buen predicador, un buen sermón, o simplemente alguien le dijo, ¿sabe qué? Dios te ama y usted recibió un llamado del Señor. No lo sabemos. Pero sí sabemos que Dios los llamó y a los que llamó a estos también los justificó. Lo justificó, o sea, yo puedo ir hoy a la presencia del Señor, no porque yo soy fulano de tal, sino porque Cristo dio su vida por mí en la cruz y Él me justificó. Justificar significa presentar a alguien culpable, presentarlo como alguien inocente. Inocente. Todos nosotros teníamos la culpabilidad, teníamos todo el derecho de ir a la cruz a morir por nuestros pecados propios, era lo que tenía que haber ocurrido. Pero cuando Él nos justifica, nos presenta ante el Padre ahora perdonados, limpios, no hay pecado, no hay maldad en ellos, Él la cargó en la cruz del Calvario. A los que justificó a estos también, glorificó. Eso está por cumplirse. La glorificación solo falta el cumplirse, y eso va a ser cuando Cristo aparezca por segunda vez en escena. Si usted fue llamado, si usted nació de nuevo, todas las cosas le van a ayudar a bien. Todas las cosas, y si todavía no ha nacido de nuevo, escuche y aproveche la oportunidad que Dios le da hoy día. De poder arrepentirse de sus pecados, de poder enmendar su camino y de poder oír la voz de Dios en su interior. No solo que el mensaje quede en sus oídos, sino que pueda el Espíritu de Dios hacer una obra en Cristo.
Dice el apóstol, ¿verdad? Hablándole a Tito, y con esto termino. Tito capítulo 3, verso 1 al verso 8. Recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Miren cómo tenemos que comportarnos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros, por lo cual se manifestó la bondad de Dios. ¿Qué se manifestó? La bondad de Dios, nuestro Señor y Salvador, y su amor para con los hombres. Nos salvó. ¿Qué dice? No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que nos salvó, ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Levante la mano los que tienen vida eterna. A ver, ¿cuántos aquí tienen vida eterna? Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Cierren sus ojos. Oremos al Señor.